Dios le bendiga, querida comunidad. Estoy por aquí para traerle unas palabras de Dios. Mi nombre es Anelfri Zorrilla y vamos a estar leyendo una porción de las palabras que se encuentra en Primera de Reyes 19, 15, 16. Dice la palabra de Dios: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegará y ungirá a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirá por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirá para que sea profeta en tu lugar. Y cuando me pongo a ver estas palabras y a leerlas, comienzo a pensar hoy en día lo que está pasando en las comunidades cristianas. Está pasando algo que vamos de mal en peor. ¿Por qué razón? Porque hemos decidido distorsionar y querer chantajear a Dios con nuestro mensaje, con nuestras presentaciones, porque hemos decidido, muchos evangelistas, muchos predicadores, salmistas, adoradores, hemos dejado de predicar a Jesús y hemos comenzado a predicar de nosotros mismos. Lo que me hace pensar que estamos falta muchas veces de desconocimiento. Pero aún peor, porque cuando comenzamos a predicar de nuestro propio yo, entonces hemos dejado a Jesús a un lado. Ahí es que comenzamos a querer chantajear a Jesús, porque hemos recibido tantos millones de visitas en un video de YouTube. Hemos comenzado a ser seguidos por la gente, pero lo estamos llevando al lugar, en vez de llevarlo a un lugar de salvación, lo estamos llevando como cordero al matadero. Porque las palabras que estamos impartiendo en las calles y en los diferentes escenarios que vamos, diferentes iglesias, no son palabras de convencimiento, no son palabras de restauración, no son palabras que pueden cambiar al amigo. Hemos dejado de predicar a un Jesús vivo, un Jesús que liberta, un Jesús que restaura, para predicar de nosotros. Y ahí es cuando me pongo a analizar y digo, hay algo que está pasando dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que muchos evangelistas, muchos profetas hoy en día, muchos adoradores siguen predicando al Jesús que vieron en el pesebre. ¿Por qué razón? Porque lo han dejado como un niño, lo han tratado como una persona inocente, una persona que no tiene ni voz ni voto de hacer lo que quiera, cuando él quiera y como él quiera. Entonces, estoy tratando de que tú entiendas que nosotros no somos nada si no tenemos a Dios. Estoy tratando de que tú entiendas que lo que nosotros poseemos ha sido dado por parte de Dios. Y en una ocasión, cuando leo el libro de Reyes, Primeras de Reyes, encuentro que uno de los profetas más grandes mencionados en las Biblias de todos los tiempos era el profeta Elías Tibista. Y este hombre llega una ocasión que tiene un enfrentamiento con los dioses de Baal. ¿Qué pasó? Que este hombre acababa de matar 800 dioses de Baal, y en vez de esa victoria convertirse en aplauso y en mérito y logro, lo que comienza a recibir amenazas. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos llenamos de ego, cuando nosotros comenzamos a pensar que quien nos necesita a nosotros es Dios y no nosotros a Él, entonces Dios nos hace quedar en la fe y nos comienza a demostrar que nosotros no podemos hacer nada si Él no está. Pero aún peor, comenzamos a pedirle a Dios cosas que quieren que se cumplan en nuestro tiempo. Queremos que lo que nosotros pidamos hoy, o demos unas palabras proféticas que no fue Dios que nos habló, si no fue dentro de una emoción, nosotros queremos que se cumpla. Pero ¿cómo se van a cumplir si esas palabras que dimos no fueron guiadas por Dios? Y Elías, cuando hace esto, acá le comenta a Jezabel lo que había hecho el profeta Elías. Y dice Jezabel: mañana haré contigo lo mismo que tú has hecho con ellos. Y Elías, en vez de enfrentarla, de decirle: pero si tú quieres que tengamos un enfrentamiento, yo soy el profeta de Dios. Yo acabo de acabar con los Baales. Yo acabo de que descienda fuego, que por mi oración llueva y que también dejara de llover. Yo ahora te voy a demostrar que yo soy grande. Elías lo que hace es que se mete en temor. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces cuando nuestro ego está tan alto, entonces Dios nos deja solo en un momento para que nosotros entendamos que sin Él nada podemos hacer. Para que nosotros entendamos que lo que nosotros acabamos de lograr, si Dios no estaba con nosotros, era imposible. Y Elías, dice las palabras de Dios, que se fue huyendo para salvar su vida. Cuando escucha las amenazas de Jezabel, él se va camino a Beerseba, y comenta la Biblia que fueron varios días de camino. Pero yo me pongo a analizar algo acerca del profeta Elías. ¿Por qué razón él se va? Él se
quiere esconderle a Jezabel. Lo que pasa es que él entendía que Jezabel no estaba relajando. Y yo quiero que tú entiendas algo. Cuando nosotros comenzamos a desafiar cosas en el mundo y no contamos con la presencia de Dios, pues nosotros vamos a sentir miedo. Y él entendía que en una ocasión Jezabel había matado a algunos de los profetas de Dios y solamente un hombre llamado Abdías lo fue tomando de 50 en 50 y lo escondió y lo mantenía con pan. Él sabía que no era un relajo que estaba llegando a su vida, que esta amenaza no era falsa, sino una verdadera amenaza de alguien que sí lo podía hacer. Y cuando llega Belseba se sienta debajo de un enebro y dice: Jehová, quítame la vida. Yo analizo, o Elías es hipócrita o está hablando mentira, porque dice las palabras que él salió huyendo para salvar su vida. Entonces cuando llega donde Dios, le llega con este chantaje. Él se creía el hombre más importante, él se creía el mejor profeta. Incluso en una ocasión dice: de todos los profetas solamente quedo yo. Como queriéndole decir a Dios: si tú no me salvas de lo que me acaba de decir Jezabel, pues tú te quedarás sin profeta. Error que cometemos nosotros los evangelistas, los profetas, los salmistas, que pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto, y no es así. Nosotros a veces pensamos que si nosotros no nos movemos se va a detener el mundo. Cuando no entendamos que nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sigue siendo Dios. Lo que me da a entender es que cuando él le dice esta palabra a Dios, Dios le dice: Elías, come y bebe porque el camino largo te espera. Un largo camino te está esperando. Pero te voy a decir algo, Elías, para que no me venga con chantaje. Te voy a decir algo, profeta. Te voy a decir algo, salmista. Para cuando tú entiendas que tu ego está por encima de Dios, tú recapacites y bajes. Para que tú entiendas que tu ego te va a llevar a la tumba y va a morir sin Dios. Porque todo el que tiene ese ego por dentro de que es lo más importante del momento, la persona del momento que se está llevando todos los views, que está llenando todos los estadios, está llenando todas las iglesias, pero tu corazón sigue vacío, porque ese vacío de ese ego que te lo está ocupando, pues tú vas a tener problemas. Y cuando Elías recapacita que Dios le dice: come y bebe y vete a tal lugar, y va a ungir a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel. Elías, lo vas a ungir. Y Eliseo, en sustitución tuya, también lo ungirá. Y le está diciendo, para que tú veas que todavía queda gente, Eliseo será tu sucesor, pero todavía tengo 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Cuando tú entiendas que llegue ese momento en tu vida de que tú creas que no hay alguien más que pueda hacerlo, hay 7,000 que lo pueden hacer mejor que tú, porque van a ser guiados por Dios. Automáticamente tú te desconectas de los caminos de Dios y comienzas a caminar en la oposición. Dios te deja solo. Cuando tú comienzas a querer intentarlo hacerlo por ti, te va a pasar como le pasó a Saúl. Desobedeció y luego tuvo que esconderse de Goliat, porque él lo quería hacer solo. No llevó mandato, no lo quiso hacer de la forma que Dios le había explicado y pagó las consecuencias. Pero hay algo aún peor. Y es que cuando comenzamos a andar bajo un ego, bajo unas palabras de mi propio yo, de que yo todo lo puedo hacer, comenzamos a desconectarnos, comenzamos a convertirnos en cristianos mecánicos, en cristianos que dejamos de leer la palabra porque el ego me dice que ya no necesito leerla. Nos convertimos en cristianos que ya no ayunamos, no oramos y nos secamos. A veces pensamos que Jesús se maldijo la higuera porque la higuera no tenía fruto. Simplemente la maldijo porque la higuera estaba frondosa con todas sus ramas, todas sus hojas, y parecía tener fruto y no tenía. Y así mismo vemos mucha gente dentro de las iglesias. Muchas veces vemos gente así en el cuerpo de Cristo, predicando, danzando, cantando, pero no estamos adorando. Estamos leyendo la Biblia, pero para nuestro propio beneficio, no para ser usado por Dios para que podamos llevarla a quienes la necesitan. Pero aún peor, cuando dejamos de conectarnos, de que nos desconectamos de Dios, pasamos a ser copias baratas de otros. Comenzamos a decir lo que escuchamos en las redes, comenzamos a decir lo que le escuchamos a otros predicadores, a imitar, a seguir, y dejamos de seguir al verdadero profeta que es Dios. Comenzamos a dejar de seguir
las verdaderas profecías que se encuentran en las Biblias y a dar profecía en medio de emociones. Y dentro de esa profecía también comenzamos a copiar y a querer vender el evangelio, como lo revela el libro de los Hechos, capítulo 19, cuando Pablo llegó a Éfeso. Dice Pablo a aquella persona: ustedes han sido bautizados por el Espíritu Santo. Claro que no van a ser bautizados porque ni siquiera los conocían. Y hay movimientos que se van a dar en los últimos tiempos, en estos tiempos, que usted le va a preguntar a cierta persona si conoce algo de la Biblia y te va a decir: yo no sé nada, pero están predicando, porque los que están predicando se lo escucharon a otros. Y le dice Pablo: pero ¿por quién fueron ustedes bautizados entonces? Dicen ellos: fuimos bautizados por Juan. Sí, pero el bautismo de Juan fue para arrepentimiento de quien venía después de él, que era Jesucristo. Y cuando Pablo comienza a adorar, a clamar a Dios, dice que el Espíritu Santo descendió y cayó sobre ellos. Y comenzaron a hablar nuevas lenguas espirituales y le traían los enfermos. Y con los paños que dejaban esos que fueron sanados, se los llevaban y los demás eran sanados. ¿Quieres que te diga algo? Todavía estamos viviendo en una era, en estos tiempos, en este 2024, 2025 que acaba de iniciar, de que hemos dejado de buscar la presencia de Dios para ser imitadores. Pero ¿quieres que te diga algo? Cuando Pablo está predicando, siempre hay alguien dentro del grupo que quiere monetizar la palabra de Dios. Y Dios no va de acuerdo con que su palabra sea monetizada. Jesús hizo bastantes milagros, bastantes cosas, y nunca yo lo vi pidiendo una ofrenda. Dice las palabras que el que trabaja en el altar, que coma del altar. Pero no podemos tampoco ser pedidones y estar vendiendo esto como que un negocio cualquiera. Y dice que habían unos 12 o 7 hijos de un tal Esceva, hijos de los sacerdotes, que vieron esto y comenzaron a ir de casa en casa a predicar este mismo evangelio falso. Y que un hombre con un demonio malo, con un espíritu malo, lo agarró, le fue encima, lo dominó, le dio una pela y tuvo que salir desnudo corriendo. Tuvieron que salir. ¿Por qué razón? Porque estaban siendo imitadores, estaban monetizando el negocio, querían recibir dinero con las palabras de Dios. Y con las palabras de Dios no solamente puede ser dinero, sino salvar las almas. Tenemos que llevar las palabras de Dios a lugares donde hayan necesitado. Las palabras claras, unas palabras de arrepentimiento, unas palabras que restaura, unas palabras que te motiva a seguir adelante, unas palabras de resistencia al diablo, porque el diablo anda como león rugiente. Pero muchas veces, por llenarnos de ego y querer chantajear a Dios, pasa lo siguiente: que tenemos el palacio lleno, tenemos todas las comodidades, pero las almas se siguen perdiendo. Tenemos un montón de seguidores, pero siguen vacíos. Siguen cuando cae la noche llenados de amargura, llenos de situaciones difíciles que solamente Dios la puede curar. Pero como no se le está predicando el evangelio verdadero, nos estamos confabulando, entonces esas almas no pueden ser restauradas. Dice la palabra en el evangelio de Mateo que cuando Herodes estaba en su palacio con todas las comodidades del mundo, había alguien en el desierto predicando la palabra. Y dice que nadie, en ningún momento me menciona que nadie iba al palacio a ver a Herodes, ni a buscar lo que Herodes poseía, porque no